buenos días, gracias por la invitación a su hermosa tierra. Vengo representando dos países, mi formación fue en México y yo soy guatemalteco, entonces esa es una primera sorpresa. La segunda es que seguiremos con los algoritmos diagnósticos, así que tendrán una gran colección de los mismos, y hablaremos principalmente del esófago, un órgano que está medio relegado hasta que se descompone. Agradezco nuevamente a la comité organizador y especialmente a la doctora Invis por su amable invitación y gestión. Estrictamente no tengo ningún conflicto de interés, excepto que todos hemos experimentado síntomas gastrointestinales inespecíficos cuando nos enamoramos o estamos a punto de dar una charla en República Dominicana. Y mi otro conflicto de interés es tal vez el más relevante. Yo estoy casado con una psiquiatra. Entonces es una excelente mancuerna entre psiquiatría y gastroenterología, así como un cirujano plástico y una dermatóloga, y así muchas combinaciones adicionales. Todos hemos sentido alguna vez que se nos regresa a la comida un dolor en la garganta o algún síntoma muy inespecífico sin una causa aparente. Y así como los psiquiatras tienen sus manuales de diagnóstico, nosotros hemos traducido nuestros manuales de diagnóstico para los trastornos funcionales. El pionero en la investigación del eje intestino-cerebro es el doctor Gershon, que es un patólogo. Él fue el que empezó a describir en los años 70 y 80 cómo era esta interacción bidireccional y nos ha permitido explicar por qué las mismas neuronas en el cerebro se manifiestan con ansiedad, depresión, insomnio y similares, pero en el intestino se están manifestando con distensión, dolor, diarrea, estreñimiento. Llama mucho la atención que estas publicaciones es en The New York Times, muy interesante en el sentido de que publican una revisión de la complejidad que hay oculta entre el intestino y el cerebro, y en la siguiente página colocan un anuncio de en ese tiempo Motorola, cuando salían los teléfonos celulares, y el doctor Gershon es de los pioneros que mencionó que el nervio vago era el nervio que comunicaba estas dos direcciones hacia el cerebro y el intestino. Entonces la vida también es a veces muy interesante. Mencionaba a los criterios diagnósticos de los psiquiatras, los cuales todos de alguna manera hemos conocido. Tenemos algún rasgo de personalidad, algún rasgo de una enfermedad mental o psicopatología, y se convierte en una enfermedad hasta que nos hace disfuncionar. Y es prácticamente lo mismo que se ha traducido o que se ha intentado replicar en los criterios de Roma, que todos hemos conocido, de manera que tenemos criterios que nos primero descartan una enfermedad orgánica del síntoma, así como en la esquizofrenia tienen que descartar que no tenga una demencia rápidamente progresiva o un tumor cerebral que se esté manifestando con síntomas de psicopatología. Nos llevan un gran recorrido, desde el año 50 fue el primer DSM-1 en este caso, y nosotros desde el año 80 estamos empezando a traducir estos diagnósticos en negativo y por exclusión. Entonces, un sesgo adicional es la psiquiatra que me instruyó en esta parte. Los síntomas gastrointestinales, específicamente los funcionales, tienen una gran variedad y unos grandes factores de riesgo. La edad temprana, específicamente la parte genética, el ambiente y las cuestiones culturales se manifiesta muy distinto desde cómo el paciente le va a traducir el síntoma en República Dominicana, en México o en Guatemala, y debemos ser capaces de poder entender qué es lo que está experimentando este paciente. Algunos factores psicosociales, el estrés, una red de apoyo disminuida o los mecanismos de contención que hemos perdido a lo largo de la vida nos pueden favorecer estas manifestaciones. Y por último, algo que también se está investigando mucho es las cuestiones de dieta, de microbiota, metaboloma, los problemas de motilidad y sensación y la asociación con otro tipo de enfermedades, tanto orgánicas como de psicopatología. Hemos hablado de muchos temas muy interesantes y lo que más nos interesa ahorita es cómo nos va a referir un paciente y cuál es el mecanismo fisiopatológico. No es infrecuente que el otorrino nos envíe un paciente con tos crónica y que seguro es reflujo, y en estos casos debemos estar seguros de que los síntomas sean asociados al ácido. Dentro de este espectro aparece una mayor exposición al ácido o una mayor sensibilidad esofágica. Y algunas enfermedades que definitivamente están asociadas al ácido, una esofagitis erosiva, un esófago de Barrett o un ERGE no erosivo, que es el famoso NERD o el ERNE en español, pero aparece una sobreposición con hipersensibilidad al reflujo o la pirosis funcional pura, donde la exposición al ácido es prácticamente nula o normal. Y en esa nos vamos a enfocar, entre otras tres.
Interesante, de los años 30 se sabía que el esófago no es un muy buen órgano para referir el síntoma. Y esto lo investigaron en los años 30, a más de casi 100 años, los cuales agarraron a controles sanos, yo me imagino que eran estudiantes de medicina, les metieron una sonda con un balón y lo insuflaban a diferentes distancias, tanto de la nariz, y con el balón iba bajando y se intentaba replicar o que el paciente definiera dónde le estaba doliendo. De las 167 insuflaciones a diferente altura, se dieron cuenta que no necesariamente se correlacionaba la posición anatómica del balón con la posición referida por el paciente, o en este caso el control. Por ejemplo, este paciente tiene en las diferentes insuflaciones a diferente distancia, la mayoría la refirió en la parte de la carina, en la parte superior, pero también mucho a nivel del epigastrio. Y este otro paciente que el balón fue bajando conforme se inflaba, todas las veces la refirió a nivel de la carina. Entonces, no necesariamente se va a correlacionar, en los casos de lesiones orgánicas, el sitio anatómico del sitio referido. Y si teniendo una lesión evidente no hay una correlación, imagínense no teniendo una causa orgánica, ¿cómo lo va a manifestar el paciente? Hasta el 30% lo pueden sentir en la garganta. Y es esta comunicación bidireccional que está muy bien establecida, de los cuales tenemos factores psicológicos y cognitivos y cuestiones orgánicas en la mucosa intestinal o en la mucosa esofágica. Y esto ha permitido entonces diseñar a través de esta interacción y esta hipersensibilidad, aumento de la percepción, unas terapias que pueden estar dirigidas tanto a la terapia de acción central como terapia de acción periférica, y sobre eso nos vamos a basar. Los trastornos funcionales esofágicos consisten en este grupo de enfermedades que tienen síntomas esofágicos muy bien determinados, pero no se explican por un mecanismo mecánico o un trastorno mayor de la motilidad o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo que sí se sabe es que la mayoría están manifestando con síntomas similares al reflujo, o puede haber sobreposición en pacientes que tienen una exposición patológica al ácido. Para eso tenemos una amplia variedad de estudios diagnósticos, porque estamos hablando en negativo. No tiene que tener esto, no tiene que tener este otro. La endoscopía nos descarta causas orgánicas, nos permite tomar biopsias para esofagitis eosinofílica, que los expertos mencionan que debe descartarse en todo paciente que se sospecha un trastorno funcional esofágico. El estudio más elegante que tenemos, que es la manometría esofágica, la pHmetría con impedancia y el esofagograma con bario, que muchos lo están relegando, pero yo le doy un papel muy importante para la anatomía esofágica. No entraremos en Chicago porque afortunadamente no nos enfocaremos en los trastornos motores, únicamente en aquellos que tienen motilidad esofágica inefectiva, porque es un trastorno menor y puede estar en un 30% de personas sin otros síntomas, y pacientes que tienen una exposición normal, es decir, una motilidad esofágica normal. Estas manifestaciones pueden estar asociadas a los síndromes funcionales. También en Lyon nos enfocaremos en este grupo de personas en los cuales tenemos una evaluación fisiológica con diagnósticos positivos, donde no hay una exposición anormal, y así como las otras mediciones que utilizamos. Y en este algoritmo de Lyon lo que encontramos y nos enfocaremos es en esta parte de abajo, encontrar evidencia en contra de que el síntoma del paciente sea por enfermedad por reflujo. Los criterios de Roma son los que utilizamos, sabemos que hay varios y nos enfocaremos en la parte de trastornos esofágicos. Son 5 principales y este es el verdadero desafío de la charla, aterrizar 5 problemas muy frecuentes, muy vagos en el poco tiempo que nos tenemos disponible. Y menciono a Hipócrates no porque sea de Roma, sino fue porque los primeros diagnósticos que él dio, o las descripciones del globus hystericus, vienen desde Roma, desde Platón y desde Hipócrates. Los criterios se deben cumplir con estas variables, porque algunos son por 2 veces a la semana, unos una vez por semana. Y esta es una tabla que resumí de los criterios de Roma, los cuales vemos cómo está la duración de los síntomas, y los principales que hay que recordar es que tanto la pirosis funcional como la hipersensibilidad al reflujo son síntomas 2 veces por semana. El resto, tanto el dolor torácico no cardíaco como el globus o la disfagia funcional, con que sea una vez por semana con establecimiento en los últimos 3 meses, 6 meses antes del diagnóstico, es suficiente. Este es el fenotipo de cada uno. El único que requiere un alivio sintomático en negativo es la pirosis funcional, porque sabemos que el reto con IVP es suficiente para iniciar el diagnóstico. Y algunas otras, como descartar prácticamente en todos enfermedad por reflujo y esofagitis eosinofílica. Entonces, la consulta de psiquiatría es muy pesada cuando uno es gastroenterólogo.
y hablaremos en varias partes este grupo de pacientes que nos van explicando los síntomas y el impacto que tiene en la calidad de vida. Comentaba hace un momento que afortunadamente de estas enfermedades nadie se muere, pero no los deja vivir, porque son muy pesadas. Es un hombre de 28 años que es estudiante. Hace 6 meses acudió a urgencias por dolor torácico tipo opresivo, urente, acompañado de disnea y palpitaciones. Sintió que se moría. Eso lo llevó a urgencias. Lo valoró cardiología, que es lo primero que tenemos que hacer ante un diagnóstico de un dolor torácico. No podemos decirle que es reflujo si no sabemos que el cardiólogo ya descartó una causa cardiológica. Y le dio tratamiento con IVP, y en México tenemos afortunadamente los PCAPs, que espero lleguen pronto con ustedes. Le hicieron endoscopía, no tenía esofagitis, y le tomaron biopsias negativas y el esofagograma estaba normal. Se le dejó colocada la pH-metría, y aquí vemos algunos parámetros importantes. Los valores que deben recordar es un tiempo de exposición abajo de 4% es normal, arriba de 6 es francamente patológico, y el índice de síntomas y la probabilidad de asociación es si tenemos un evento de reflujo y posteriormente tenemos una detección del síntoma, el número de eventos que están correlacionados nos da una probabilidad que esté asociado el síntoma con el evento de reflujo. Iremos desglosando esto con un poco más de tranquilidad. Y un parámetro que utilizamos para evaluar el daño a la mucosa, que es la impedancia media basal nocturna, nos refleja qué tan dañada está la mucosa. Entre puntos más bajos de 1500, más dañada está, aunque no la veamos con erosiones. Este paciente, en resumen, es un estudio prácticamente normal, por consiguiente no le podemos echar la culpa al reflujo de su dolor, y se considera un dolor torácico funcional. Interesante en la consulta, este paciente tuvo un GAT-7, que es un puntaje de ansiedad de 17 puntos, estaba francamente ansioso. Y aquí nos empieza a dar el fenotipo típico de estos pacientes. En respecto al dolor torácico no cardíaco, guías recomendadas, la mexicana es la más reciente, lo cual le habla de un algoritmo más para su colección, de cómo empezamos el dolor torácico, datos de alarma, la evaluación del cardiólogo, todos los estudios elegantes de motilidad, hasta que llegamos a los diagnósticos diferenciales, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, el enfermedad por reflujo no erosivo, los trastornos motores o el daño en la mucosa, y hasta el final encontramos la hipersensibilidad al reflujo o el dolor torácico no cardíaco puro, un síndrome esofágico. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Neuromodulamos. No es un problema de ácido, es un problema de sensibilidad. En este estudio del año 2013 lo que hicieron fue dar rabeprazol en conjunto con amitriptilina, más rabeprazol solito, y se dieron cuenta que los pacientes mejoraban con la neuromodulación en mayor proporción que únicamente el inhibidor de ácido. Si estamos partiendo de que sus síntomas no son por ácido, no tiene mucho sentido dar un inhibidor de bomba. Siguiente paciente en la consulta, 37 años, es gerente de publicidad. Ella refiere a regurgitación nocturna desde hace 4 años que mejora parcialmente con omeprazol, carbonato de calcio que es TOMS, magaldrato, duerme sentada porque siente que se ahoga. El apetito es normal, ha aumentado de peso a pesar de los síntomas. Le hacemos la endoscopía, no tiene esofagitis porque era un reflujo estrictamente refractario, sin datos de alarma. Y la manometría, lo único que llamó la atención es que el esfínter estaba hipotenso. El estudio de pH-metría, encontramos que su tiempo de exposición es normal, menos de 4%, pero prácticamente todos los eventos de reflujo que ella tuvo de exposición al ácido, ella los detectó con síntomas y con una probabilidad muy alta. Los puntos de corte en índice de síntomas es 50% y de probabilidad de asociación del 95%. Esta paciente, los pocos eventos de reflujo que tenía, le hacían mucha molestia. Por consiguiente, se concluye que es una hipersensibilidad al reflujo. Cuando uno desglosa la consulta y la desmenuza, encuentra que también refiere mayor ansiedad, mayor intensidad de síntomas cuando está ansiosa y que aparte tiene atracones. Entonces nos habla de que estos pacientes usualmente tienen una psicopatología de base, aunque no es la regla, y es una parte bidireccional. Esta paciente que tenía hipersensibilidad, ¿qué hacemos en estos diagnósticos? Primero, la pirosis, partimos una endoscopía, que es cuando un paciente ya fue refractario, que son síntomas típicos de reflujo que no mejoran. De estos pacientes, un 30% que hacemos tendrán esofagitis erosiva y por consiguiente no es funcional, y un 70% tendrán una endoscopía normal, por consiguiente nos permite seguir el abordaje. Hacemos la pH-metría con impedancia. 50% de estos pacientes van a tener una exposición anormal arriba del 6%, por consiguiente es un reflujo no erosivo. Tiene reflujo pero no tiene erosiones. Y el 50% es normal. De este 50% tenemos la asociación de síntomas o el índice de síntomas, de los cuales un 40%, como la paciente, tendrá
detectará los eventos de reflujo y le generará síntomas. Ella tiene hipersensibilidad al reflujo. Y un 60% va a ser como el primer paciente que tenía en este caso dolor torácico, pero no encontraron asociación. Ni tenía eventos de reflujo y ella pasó todo el tiempo picándole el botón que le molestaba y le molestaba y le molestaba. En la hipersensibilidad al reflujo, los síntomas principales van a ser pirosis y dolor torácico. La regurgitación aún no se ponen de acuerdo si la van a incluir o no, porque pareciera que tiene un mecanismo distinto. Obviamente los pacientes que tienen reflujo pueden tener sobreposición, pueden tener documentado el reflujo, pero aparte puede ser que también tengan incremento de la sensibilidad visceral al mismo. Y estos pacientes, lo que vamos a hacer para que le tomen fotos al siguiente algoritmo para la consulta, es partir, y la pregunta clásica es, ¿le hacemos la pHmetría con IVP o sin IVP? Depende. Si ustedes ya tienen evidencia contundente de que tiene reflujo, y eso están los criterios bien establecidos, esófago de Barrett, adenocarcinoma, esofagitis BCOD o una estenosis péptica, este paciente de nada sirve que le hagan la pHmetría para el diagnóstico porque tiene diagnóstico de reflujo. Pero si los síntomas persisten, entonces deben establecer esta asociación sintomática y el potencial de inhibición. Si su paciente nunca le han hecho endoscopía o no tiene un reflujo probado, entonces se le hace OFF, sin IVP. Si la exposición es normal y no hay asociación con síntomas, el paciente tiene pirosis funcional. Si la exposición al ácido es normal, pero tiene muchos síntomas asociados a los eventos pocos de reflujo, tiene hipersensibilidad. Y si tiene una exposición arriba, me da igual cómo está la probabilidad de asociación, ese paciente tiene enfermedad por reflujo y se debe tratar. Este mismo paciente puede ser que no mejore al 100% del tratamiento con inhibidor de bomba y por consiguiente, si ya tenemos reflujo documentado o tenemos una persistencia de síntomas, hacemos el estudio on-IVP, porque necesitamos saber qué tanta inhibición tiene y para descartar un síndrome de sobreposición. Si a pesar del inhibidor de bomba o el pick-up tiene una exposición anormal, algo está fallando, o no se lo está tomando bien, o tiene alguna mutación genética para metabolizar rápido el IVP y es un verdadero refractario, que son los menos. Si tenemos que con el IVP su tiempo es normal, entonces hay que ver qué tantos síntomas tiene al respecto. Si los pocos eventos que tiene no están asociados, este paciente tiene pirosis funcional sobre tratamiento, además de, tiene reflujo tratado, pero además tiene mucha sensibilidad esofágica. Y si la asociación está arriba del 95%, tiene una persensibilidad y hasta aquí podemos decir que tiene una sobreposición sobre un manejo con reflujo. El siguiente paciente que llega es una mujer de 52 años, ella es jubilada y desde hace 2 años refiere dolor epigástrico tipo urente, se irradia tórax y garganta, sin mejoría con omeprazol, ranitidina y magaldrato. Su peso estable, hepatitis sin cambios, la endoscopía sin esofagitis, manometría normal y la pHmetría francamente normal. Esta paciente entonces cumple los criterios para pirosis funcional. Cuando desmenuzamos la consulta, refiere que tiene ansiedad y mayor prevalencia de síntomas cuando va a cuidar a su mamá los días martes y domingo, en los cuales ella ni siquiera puede comer porque se siente muy mal de la ansiedad de estarla cuidando. Siempre buscar psicopatología de fondo. ¿Qué utilizamos en este grupo de pacientes? Los primeros 3, los antidepresivos tricíclicos y apenas salió el primer estudio atelatorizado, pero para intestino irritable, entonces tratamos la extrapolación de los síntomas y de los tratamientos. Antidepresivos tricíclicos, inhibidores de recaptura de serotonina, los duales, teofilina, gabapentina y prácticamente la ventaja que tienen es que cualquier intervención va a ser mejor que placebo. Ojo, la respuesta de placebo en trastornos funcionales es hasta el 40%, entonces tienen una buena probabilidad de que el paciente mejore sin hacerle nada, más que escucharle en la consulta. No les puedo decir cuál es mejor para cada cual, va a depender del perfil del paciente, porque tampoco hay ningún estudio comparativo que agarre amitriptilina contra sertralina en dolor torácico no cardíaco, entonces no podemos tomar una decisión. Lo que sabemos es que la respuesta puede ser un 10 a 15% más que placebo. El cuarto paciente que da consulta es un hombre de 33 años, que es empresario, desde hace 1 año refiere a sensación de cuerpo extraño en el cuello, no asociado con las comidas, pero con dificultad para deglutir alimento seco, no los líquidos. Su peso está estable, el apetito ha disminuido por miedo a ahogarse, entonces nos podría alertar de algo de ansiedad. La endoscopía no tiene esofagitis y el reporte histopatológico no tiene esofagitis eosinofílica.
Le hicimos manometría, fue prácticamente normal, excepto por una motilidad esofágica inefectiva que sabemos que puede estar asociada a estos trastornos. Aquí la vemos muy bonito el estudio. Y entonces, por el problema de la disfagia, que era un dato de alarma y con una endoscopía negativa, le hicimos entonces un esofagograma con bario con un mecanismo de deglución y resulta que salió normal. Entonces nos estamos orientando que el paciente tiene un trastorno funcional tipo globus, pero puede ser también una disfagia funcional, que son los últimos dos que nos quedan. ¿Qué sucede con este paciente? Entonces, el algoritmo para globus, aquí sí son criterios más particulares. La sensación ocurre entre las comidas, no asociada a los alimentos. No hay disfagia, no hay odinofagia. Y ahí tiene que haber una ausencia, un islote de mucosa gástrica en el tercio superior. Algunas intervenciones son la ablación de este islote, pero tiene un 50% de éxito. Y a veces les da mucho más síntomas, porque estamos hablando de un problema funcional de sensibilidad. La historia física y la exploración siempre es importante. Si detectamos algo que nos tienen que apoyar los otorrinos, lo mandamos, o si vemos el nódulo tiroideo o el bocio, pues va para ultrasonido de tiroides. Y si todo es normal y el otorrino lo evalúa y determinamos que puede ser candidato a un reto con IVP, se lo damos, o si se decide con el manejo disciplinario de la endoscopía, pues de acuerdo a los hallazgos. Si el reto es fallido, le hacemos endoscopía, y si la endoscopía es normal, le damos un reto. Ajustamos tratamiento si es exitoso el síntoma y tranquilizamos, no se va a morir, no encontramos nada raro más que la sensación anormal en su garganta. Si encontramos diagnósticos en la endoscopía, se tratan, ya sea estenosis o un islote de mucosa gástrica ectópica. Si la manometría, si eso es normal y la manometría nos arroja un diagnóstico, acalasia por ejemplo, porque sabemos que se puede manifestar arriba la sensación, la tratamos y lo tranquilizamos si es un trastorno de motilidad menor. Hacemos la pHmetría, si está positivo, pues optimizamos, y si está negativo, entonces después de todo este algoritmo podemos decirle que tiene un globus. ¿Qué pasó con este paciente? Ahorita lo voy a mostrar. Intervenciones en globus, podemos utilizar terapia cognitivo-conductual, neuromoduladores y los inhibidores de bomba, lo que demuestra este estudio que los inhibidores de bomba son los que peor les va. No es una enfermedad por ácido, por consiguiente no podemos dejar un tratamiento específico para ácido, y la terapia cognitivo-conductual y neuromodulador les va mucho mejor. ¿Cómo seleccionamos? Depende del dolor torácico, si es un globus, algunas intervenciones en estos tipos de medicamentos, y sobre todo perfilar al paciente para evitar algunos otros que pueden exacerbar síntomas o favorecer algunos efectos adversos. Esta gráfica está por publicarse a fin de año, lo cual nos permite la combinación segura, y esto es brindada por mi esposa, es mi conflicto de interés, los cuales es frecuente que tengamos un paciente que tiene ansiedad y depresión, lo tienen con un inhibidor de recaptura de serotonina, pero tiene dolor torácico, entonces no le podemos quitar el antidepresivo, pero podemos combinarlo con alguno otro. Algunas combinaciones seguras y algunas que definitivamente incrementan el riesgo. Y la vida le da sorpresas. A este paciente le hacen la endoscopía, la videofluoroscopía, y cuando el otorrino le da las pruebas de deglución, encuentra que no puede propulsar los alimentos sólidos, los líquidos sí. Entonces, la misma otorrino con la terapia de deglución la manda a neurología y resulta que este paciente tenía una distrofia muscular de R. Duchenne. Y era su primera manifestación orofaringia de una enfermedad bastante grave. Entonces, antes de poderle decir que era un globus, encontramos que tenía al final una enfermedad mucho más grave, manifestándose como una enfermedad funcional digestiva. Y por último, algunos pacientes tienen disfagia a pesar de tener todo normal. Y probablemente, como dice el doctor Mittal, es un problema de diagnóstico. Estamos evaluando la contracción del esófago, no la relajación. Y algunos pacientes pueden tener problemas de la relajación, en los cuales aún no tenemos cómo medirlo de manera rutinaria, pero puede ser que estas manifestaciones sean asociadas por una poca distensibilidad del esófago y por consiguiente la impactación alimentaria. Entonces, para llevar a casa, los trastornos funcionales esofágicos son altamente prevalentes en frecuencia y usualmente acompañados de psicopatología, por tanto fácilmente omisibles. Es que usted tiene depresión, seguro por eso no puede tragar, es un error de concepto. El razonamiento sindromático ordenado con todos sus algoritmos pueden llevar a un diagnóstico de precisión. La neuromodulación ha revolucionado el enfoque terapéutico y la mejoría sintomática y calidad de vida en estos pacientes, y en palabras de mi maestro y la doctora Tammy Beltré, muchas veces los pacientes solo necesitan que nos hablen por 1 hora de consulta. Al final tenemos una enfermedad que no los va a llevar a matar, pero no los deja vivir. Muchísimas gracias por su tiempo.